Que Dios les bendiga. Quería invitarle a abrir su Biblia en San Marcos capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Y entrando en Capernaum, los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Vemos aquí Jesús entrando en Capernaum, enseñando en esa sinagoga donde se admiraban, ¿no?, de la manera que enseñaba, de la enseñanza. Y en esa sinagoga había una persona con un espíritu inmundo, ¿no? Vemos que aquí Jesús fue directo, reprendió al espíritu, ¿no? En una palabra le dijo: cállate y sal de él. Y se asombraron las personas que estaban ahí alrededor, ¿no? Vemos cómo Jesús, cuando caminaba junto a sus discípulos, al extender el reino de Dios, se enfrentaba con personas que estaban poseídas con espíritus inmundos, ¿no? Otras personas estaban atormentadas en la mente, otras personas estaban controladas totalmente por espíritus inmundos que entraban en el cuerpo de las personas a través del pecado. Sabemos que el pecado practicado abre la puerta a los demonios, abre la puerta a los espíritus inmundos, ¿no? Y muchas veces encontramos posturas diferentes en cuanto a este tema, ¿no? Hay personas que son escépticos a la realidad espiritual, de que existen los demonios, que las personas son perturbadas, que las personas son oprimidas en la mente y muchas otras cosas que suceden en un ámbito sobrenatural, oscuro. Muchas personas no creen y son escépticas. Después tenemos el otro extremo, ¿no?, donde personas adjudican a los demonios todo, ¿no? Tienen un problema, son los demonios, si hay una situación, son los demonios. Y podemos entender que la Biblia habla de estas cosas, y aún Jesús aquí nos demuestra que él confrontaba con el reino de las tinieblas, el cual Satanás era el líder, y los demonios acompañaban esas cosas, ¿no? La maldad, donde había pecado, donde había maldad, donde había ocultismo, hechicería, ahí los demonios estaban tomando un papel muy importante. Por eso es importante saber que como hijos de Dios, el Señor nos dio autoridad sobre los demonios. Pero esa autoridad radica primero en tener a Cristo como Señor, como Salvador, caminar en obediencia a sus mandamientos y buscar cada día santificarnos, porque ese es realmente el fruto de una transformación, son los hechos de una vida cambiada. Por eso la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y podemos ver que es una doctrina bíblica, no es una doctrina de estos tiempos o algo que inventó algo, sino que aún ellos, ¿no? Dice el versículo 27, y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedece, ¿no? Podemos ver que es una doctrina bíblica, que es algo que Jesús practicó y que en este tiempo encontramos muchas personas perturbadas, oprimidas y bajo la influencia demoníaca, ¿no? Y Jesús lo que hacía era, le ordenaba que soltaran los cuerpos, ¿no? Los reprendía y lo echaba afuera. Por eso la Biblia habla, ¿no?, de que las señales, estas señales de poder, estas señales que van a acompañar la predicación de la palabra y que van a acompañar también el testimonio de las personas que
predican y que también tienen esta gracia de Dios de tomar esa autoridad que ha sido delegada y llevar libertad a los cautivos, a los atormentados, podemos entender que es una realidad que no ha cambiado hoy, sigue pasando lo mismo. Por eso es importante tener realmente el entendimiento y la claridad que necesitamos estar siempre preparados, ¿no? Siempre preparados en oración, en ayuno, buscando la santificación, buscando agradar a Dios para caminar en esta autoridad y saber que el Señor nos enseña, ¿no? En la palabra que vamos a tener esta confrontación, ¿no? Cuando uno mira Efesios, aquí vemos una metáfora que usa el apóstol Pablo de un soldado romano para tomar, ¿no? Este ejemplo de que nosotros necesitamos realmente practicar estos principios que la palabra de Dios nos enseña para poder estar firme y no ser doblegados, perturbados, ni frenados en el avance de la extensión del reino. Por eso Jesucristo dijo que en su nombre echaríamos fuera demonios, hablaríamos nuevas lenguas, pondríamos las manos sobre los enfermos y sanarían. Jesús también en algunas ocasiones imponía las manos en algunos textos bíblicos, y la iglesia, nosotros como iglesia de Jesucristo, aquellos que recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y le seguimos y lo amamos y queremos guardar sus mandamientos, necesitamos ejercer esta autoridad sabiendo, dijo Jesús, el mundo está bajo el maligno, ¿no? Que hay una influencia espiritual en muchas personas, en gobiernos, en ciudades, en barrios, y que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios y ejercer la autoridad sobre estas fuerzas de oscuridad en personas, en ambiente, en ciudades, sabiendo que como un espíritu inmundo sale de una persona cuando lo reprendemos en el nombre de Jesús, tal cual nos enseña la Escritura, también tienen que salir de un ambiente cuando uno ora y le pide al Señor que traiga libertad en ese lugar, ¿no? Se entiende que ese lugar donde hay personas que se consagran al Señor, ese lugar realmente queda liberado. Pero miramos aquí en Efesios capítulo 6, versículo 10, que nos enseña esta realidad, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que tenemos una confrontación, ¿no? Y entonces nos dice el capítulo 6, versículo 10, dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Saber que Dios es nuestra fortaleza, Dios nos dio autoridad y Él es el que nos da la capacidad, el poder, la fuerza y la autoridad para poder extender el reino de Dios, ¿no? Pero cuando nosotros vemos un poco todo el capítulo 5, vemos como es importante tener en orden un montón de cosas para poder realmente ser efectivo en la extensión del reino de Dios, ¿no? Y en el versículo 11 dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, ¿no? Como les decía, aquí toma la armadura de un soldado romano para que nosotros podamos estar firmes ante las acechanzas del diablo, ¿no? El apóstol Pablo dice: no ignoramos sus maquinaciones. Vemos que la Biblia nos enseña que hay un mundo espiritual y que para batallar tenemos que estar fortalecidos en el Señor, tenemos que tomar estos principios que vamos a estar viendo para poder estar firmes, constantes, avanzando, extendiéndonos, creciendo en la obra del Señor, creciendo en el entendimiento y llevando el reino de Dios a todas las personas, porque Jesús nos dio el mandato: y predicate el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato, que vayamos y prediquemos el Evangelio, sanemos enfermos, libertemos endemoniados, llevemos las buenas noticias. Ese es el mandato, y que también los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que guardemos todo lo que Él nos ha mandado, ¿no? Guardar la palabra es también vivirla en nuestro día cotidiano, ¿no? Y aquí en el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿no? Está hablando que no tenemos una lucha contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes de maldad en las regiones celestes, ¿no? Aquí está hablando todo de un ámbito espiritual, ¿no? Que tendríamos un tiempo más largo para explicar todo esto.
pero sabemos que hay una confrontación espiritual, no solo que los espíritus inmundos atormentan, toman posesión de lugares, de barrios, de ciudades, de gobiernos, sino también que son seres espirituales de maldad, que no tienen cuerpo, pero se organizan, perturban, destruyen, porque el diablo, dice la Biblia, que vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Entonces podemos entender que hay un mundo espiritual, ¿no? Como también nosotros podemos experimentar con el Señor Jesucristo y nuestra relación con Él, experiencias espirituales muy hermosas, cosas que Dios también nos va enseñando y que nos enseña a través de la palabra, y experiencias personales. Pero nosotros debemos enseñar lo que está escrito y las experiencias personales son personales. Pero aquí entendemos que hay una lucha espiritual que no nos quiere dejar avanzar en el crecimiento de la obra del Señor, que no nos quiere dejar avanzar para que mucha gente conozca a Jesucristo, pero aquí nos da la pauta con este ejemplo de la armadura, de las cosas que nosotros tenemos que apropiarnos para poder ser victorioso, para poder avanzar, sabiendo que Dios tiene un ministerio, Dios nos dio dones a cada uno de nosotros y que tenemos que ejercerlo para que el reino de Dios se extienda, ¿no? Y en el versículo 15 dice: tomad toda la armadura de Dios para poder resistir, en el día malo, habiendo acabado todo, estar firme, ¿no? Está hablando de resistir, de ponernos firmes, de no ir para atrás, de no volver a la vieja vida, de no abandonar al Señor, de no dejar de orar, de no dejar de avanzar, sino que estar firme para poder seguir realmente al Señor hasta el último de nuestras vidas, ¿no? Y entonces el versículo 14 habla de estar, dice: estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, ¿no? Sabemos que la verdad es la palabra de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo por Jesús llegamos a Dios, solo a través de Jesús, que es el mediador, nuestras oraciones pueden llegar delante de Dios. No hay otro mediador delante de los hombres. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Si tenemos a Cristo, tenemos la salvación, tenemos la vida eterna y tenemos respuesta en nuestras oraciones. No está hablando de la verdad, está hablando de la palabra de Dios, está hablando de el corazón de Dios que está aquí manifestado a través de las Escrituras. La verdad de Dios está aquí en la palabra. Está hablando vestidos de la coraza de justicia, ¿no? Está hablando de que también nosotros debemos vivir en justicia, que tenemos que tener realmente una vida recta, una vida ordenada, una vida realmente de un corazón bueno, de un corazón puro, de buenos pensamientos y de realmente tener una integridad. Entonces caminar en esa justicia para no darle lugar al diablo. La Biblia dice: no deis lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Cuando practicamos un pecado, ¿no? Como dice ahí Gálatas, cuando uno mira los pecados de fornicación, los pecados de adulterio, los pecados de hechicería, de celo, de ira y tantos otros pecados que son pasiones del humano que le abren la puerta a perturbaciones espirituales, donde nosotros tenemos que ir desechándola poco a poco en este camino del Señor, ¿no? Entonces está hablando de caminar en justicia, la coraza de justicia, ¿no? Dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz, ¿no? Está hablando de las sandalias, que podamos caminar en paz. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Llevemos la paz, seamos personas de paz, seamos personas que construyen puentes y avancemos en la extensión del reino de Dios, ¿no? Y está hablando, aquí va a hablar el 16 de la fe, ¿no? Y toma como ejemplo el escudo. Dice: sobre todo tomad el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno, ¿no? Sabemos que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Tengo que tener fe que soy hijo o hija de Dios, tengo que tener fe que los demonios se tienen que sujetar, tengo que tener fe que Dios es mi guardador, que me sustenta, que me cuida, que me protege. La fe nos habilita a ver la gloria de Dios, a ver milagros, a ver señales. Por eso es importante no dudar del poder de Dios, no dudar de que Dios es nuestro ayudador, nuestra fuerza, y que todo se lo demos a Él. Y nada podemos hacer sin Él. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es importante que tengamos un idioma de fe
con Dios todo es posible, nada es imposible para Dios. Y hay otro texto que dice, ¿hay algo imposible para Dios? Entonces la fe nos va a llevar a persistir, a perseverar, a estar firme y a no desanimarnos, a entristecernos, ni bajonearnos, sino saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y en el 17 habla de la salvación y habla de la palabra de Dios, ¿no? El yelmo de la salvación, saber que nosotros tener a Cristo tenemos salvación, tenemos vida eterna y que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios es la mejor guerra espiritual que podemos hacer. ¿Por qué? Porque el mundo vive en ignorancia de las cosas espirituales, en ignorancia. La Biblia dice que éramos como ovejas sin pastor, cada cual se apartó por su camino. La gente va buscando a Dios en diferentes lugares, pero qué importante saber que Jesucristo es el camino y que nosotros tenemos que pregonar eso y saber que tenemos una salvación eterna y que dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios y que tenemos que tener una vida de oración, una vida de comunión con Dios, de relación con Dios. Eso es todo el armamento que Dios nos da, ¿no? Esto de la armadura es una metáfora de poder orar, dice el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, ¿no? Entonces, aún el apóstol Pablo pedía oración para que donde él predicara se abrieran las puertas, la gente abriera el corazón y mucha gente pudiera realmente acercarse al Señor. En este tiempo sepamos que Dios está con nosotros y que no tengamos temor a nada, porque Él es nuestro ayudador, nuestro Señor, nos ama y quiere que nosotros podamos ser personas que no perezcamos por falta de conocimiento. Sepamos que aquí estuvimos viendo cómo poder batallar cuando estamos enfrentando una lucha, una prueba, una dificultad, cuando estamos a veces con diferentes conflictos. Podemos entender que tenemos que fortalecernos en el Señor, que hay cosas espirituales que se mueven alrededor, pero que no tienen influencia sobre aquellos que viven en santidad y que viven en comunión con Dios, que el Señor nos ha dado una armadura, ¿no? Y que toma como ejemplo la verdad, la justicia, el evangelio de paz que tiene que ver con el apresto, el escudo de la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración como una herramienta de batalla. Que el Señor les bendiga y que esta palabra pueda alentar su corazón.